Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces esta última clase, para la cual partimos del mueble que tenemos en SketchUp. Aquí tengo este mueble prototipo. Recuerden haber colocado los colores con los cuales va adelante a trabajarse para cambiar los materiales. Recuerde también haber hecho un espacio, como se plantea aquí, donde usted va a ubicar ese mueble y le va a dar la característica que va a tener, la función que va a desempeñar. En este caso, pues he hecho un espacio que determina el ambiente de una sala. Para que ese mueble tenga una característica dentro del espacio, pues he generado aquí una sala completa incluyendo el sofá, la mesa de centro, las mesas auxiliares y unas lámparas para poder ambientar el sitio. Esto para darle como acompañamiento al mueble, para que también tenga una relación con todo lo que va a estar dentro de ese espacio. El mueble, por ejemplo, un escritorio, no puede o no debe mostrarse solo. Es importante pues acompañarlo de algún elemento que dentro del espacio le va a dar característica y va a afianzar mucho más la función que va a desempeñar. Ahora bien, voy a mover este conjunto, este grupo de muebles, los voy a involucrar dentro del espacio para que entonces de esa forma empiece a caracterizar ese espacio que necesito como una sala. Por supuesto, habrán elementos que hacen falta, unas plantas, unos cuadros, que logren mejorar el conjunto de ese espacio y a la vez darle importancia al mueble. Recuerden tener cada elemento en un color diferente para que cuando vaya a Atlantis se le pueda colocar el material sin dificultad. Listo está esta parte, lo grabamos y nos vamos ahora a abrirlo a través de Atlantis. Una cosa importante antes de grabar el dibujo: cerciórese de que el espacio en donde va a estar el mueble esté totalmente cerrado. En este caso voy a activar la losa para que quede completamente cerrado. Grábenlo con un nombre que lo tengan presente. Y ahora sí voy a abrir Atlantis a través de Windows. Este cuadro puede darle a ignorar. Recuerden ir al diamante, abrir, importar file, fila, y aquí tengo el archivo con el cual voy a trabajar. Recuerden también verificar aquí las unidades con las que se va a trabajar. Voy a colocar aquí metros y lo importo. Ya tenemos entonces el espacio con el mueble en el cual vamos a trabajar. Recuerden que esta parte se va a centrar
en lo interno. Entonces, para eso vamos a generar una perspectiva interna. Teniendo entonces ya el espacio, nos vamos a ir aquí a la parte de vista planimétrica y como bien lo hemos desarrollado, aquí está el target y aquí está la cámara. En este caso vamos a entrarla y vamos a buscar una posición de tal manera que logre ubicar el mueble. Como se dan cuenta, aquí estoy en planta, la cámara está por fuera de la losa, coloco una vista frontal, lo puedo corroborar que la cámara está por fuera, sencillamente la bajo y la concentro dentro del espacio que voy a trabajar. Tengo una vista con la cual estoy satisfecho y con la que voy a comenzar a trabajar. Verifiquen que tenga los colores con los cuales se va a cambiar luego la textura, que tenga el cielo raso, etcétera, etcétera. En este caso, como es una perspectiva interna, lo primero que voy a hacer es quitarle o anular el sol. Va a tenerse en la pantalla totalmente la vista oscura y luego me voy a las luces, lights, y voy a crear una serie de luces dentro de este grupo que está aquí. Como pueden ver, el primer icono es un bombillo con un más. Coloco una luz, coloco otra luz y coloco otra luz. Hay tres luces con las que voy a trabajar ese espacio. Voy a cambiarles el nombre. Si en algún momento usted quiere hacerlo, también le puede cambiar el nombre al grupo. Para cambiar el nombre, vamos a darle doble clic en el nombre y le vamos a colocar, por ejemplo, grupo sala. Lo mismo hago con las luces. Esta le voy a colocar aquí luz principal, perdón, luz principal. Listo. Luego, bueno, paso a la otra y le voy a colocar luz lámpara 1 y a esta le voy a colocar luz lámpara 2. Es importante esto para reconocer en ese espacio donde voy a ubicar las luces y en algún momento también generar algunos efectos con ellas, que las puedo prender o apagar en un momento que busque otros efectos dentro del espacio. Listo. Nos vamos nuevamente a la vista planimétrica, nos ubicamos en planta y ustedes van a observar aquí estos punticos amarillos representan la luz. En este caso dice luz lámpara 2. Lo que voy a hacer es picarlo con el botón izquierdo del mouse y colocarlo con el target y la luz
dentro de la lámpara. Entonces, fíjense que hay una, en este caso está diciendo que hay una vista. No es la luz la que estoy mostrando, sino una vista. El color naranja es la luz, puedo ver el nombre de él, y si él coloco en el color amarillo sería la vista. Voy a picar aquí la lámpara siguiente, que sería la 1, y la voy a arrastrar hacia la lámpara que hay aquí. Este es el bombillo y este es el target. Que queden ojalá lo más juntos posible. Y por último, la luz principal, la he picado aquí, se activa, y esta luz la voy a colocar sobre, casi en el centro, digámoslo, sobre un costado de todo el mobiliario. Ustedes ya buscarán los efectos que quieran. Igual coloco el target y ya tengo agrupado el conjunto de elementos. Recuerden aquí que la vista está dada por la cámara, por eso está en color rojo. Los bombillos en color azul, aquí está el nombre de cada uno para que se guíe. Es importante hacer un zoom para verificar que la lámpara o el bombillo quede ubicados exactamente en el sitio que yo quiero. Recuerden que este es el target y lo coloco por debajo de la lámpara. Aquí está otra vez. Lo muevo y lo ubico el target. Lo mismo voy a hacer con esta, pero esta ya está mejor ubicada. Si por alguna razón no se puede observar el mueble, recuerden activar este corte, que con él voy a lograr visualizar la parte interna. Si yo muevo este corte, observen entonces que estoy haciéndolo de forma plana. En la medida que lo muevo, estoy visualizando la parte interna. Bueno, listo. Ahora me voy a una vista frontal y aquí nuevamente reitero la posición de la lámpara. Observen, por ejemplo, que en este caso todavía está por fuera de esta lámpara, y lo que hago es ubicarla dentro de la misma. Recuerden que la lámpara, la caperuza, es la que me va a iluminar ese conjunto. Todos estos análisis los debo tener en cuenta para crear un efecto en el espacio. Por supuesto, en este caso todavía no he colocado material, cosa que no se puede observar todavía el efecto de la luz. En este caso, en esta vista solamente puedo ver la que está al frente, esta lámpara que está al frente. Voy a tomar otra vista para ubicarme en la otra lámpara. Observen, aquí está esta, que ya tiene la luz bien colocada. Ahora hago esto también en la lámpara 1. También recuerden un detalle, se habrán dado cuenta que aparecen en las luces estas líneas amarillas, que es como el cono de el haz que va a tener la luz. Importante abrirlo para que se ilumine mucho más todo, sobre todo en esta que es la luz principal, ilumine todo el espacio. En estas puede ser un poco más cerrado por ser una lámpara que está ubicada solamente para iluminar específicamente este detalle ahí. Listo.
Siguiente paso, entonces, ya que tengo ubicadas las luces, pues me tengo que ir a la perspectiva para poder colocar los materiales que voy a tener. Como no hay una visualización todavía, voy a oprimir este botoncito que parece un piñón, un diafragma, y con él voy a lograr que la exposición se haga y se tenga en cuenta la iluminación de este espacio. Si no hay una iluminación todavía, como en este caso, es bueno volver entonces a las luces, verificar que estén prendidas. Miren, aquí está el botón amarillo, que estén prendidas en ese lugar. ¿Listo? Y si no hay todavía una visualización de la luz, a pesar de que aquí se muestra todo el contorno de la luz, en este caso, ahí la pueden ver, es porque todavía falta activar algunos elementos como los materiales dentro de la perspectiva. Entonces, bueno, es probable que sigamos en esta oscuridad. Hay un detalle muy importante para que se aclare el error, pues que no es tampoco un error, que en el comienzo, desde el comienzo, es bueno colocar el material con el cual se va a trabajar, sobre todo donde está ubicada las luces. ¿Listo? Pero aquí no va a haber ninguna dificultad en ese sentido. Sencillamente activamos el sol de SketchUp y ya podemos tener claridad dentro de ese espacio, pues por lo que hay un hueco que crea esa iluminación. Entonces voy a seleccionar aquí un material que puede ser este vidrio transparente y lo voy a ubicar con las lámparas. Observen que ya tienen, por tener el mismo color, se selecciona y está la lámpara transparente. Sin embargo, puede quedar demasiado transparente el material. Usted se va a Shaders y aquí lo que usted puede hacer es cambiarle el color a ese material. Vamos a ponerle, por ejemplo, un azul un poco tirando a verde, y le voy a también a cambiar esta transparencia por ese azul que había seleccionado. Observen que hay un cambio en la transparencia de las lámparas, asumiendo pues el color que tiene. Ahora bien, también pueden cambiar el nivel de transparencia de ese material, bien sea reduciendo esta variable, dejándola un poquito opaca o más transparente, como se quiera. En este caso entonces ya están ubicadas esas luces que son importantes pues para el trabajo que vamos a hacer. No he colocado materiales todos, pero como aquí están ubicadas las luces en estas lámparas, dije y repito anteriormente, debe ubicarse el material y luego sí hacer el trabajo de luces. En este caso cometí el error, es probable que se cometa el mismo error, y para solucionarlo, entonces recuerden, lo que hice fue
aquí en perspectiva, activar el sol de SketchUp. Ahora lo puedo quitar, ¿sí? Me voy a luces y me voy específicamente a la luz de la lámpara 1, y ahí lo tienen. Lo que voy a hacer entonces es aumentar un poco más la cantidad de lumens para que haya mayor iluminación aquí. También puedo aumentar el ángulo de iluminación. En este caso lo voy a dejar en unos un poquito menos, unos 130 grados, y listo. Lo mismo voy a hacer con la lámpara 2. Aumento un poco la luz, el ángulo lo coloco en 150 más o menos, habíamos dicho, y finalmente la luz principal, a la que también voy a aumentarle la iluminación y el ángulo, sí, un poco más abierto para lograr que capte todo el espacio. Luego voy a oprimir el botón de exposición y ya tenemos aquí el espacio interno iluminado como lo quería. Teniendo pues esto, pueden ustedes generar otros efectos. Observen aquí el material que habíamos trabajado como transparente en color verdoso. Se puede ver el reflejo del verde sobre el amarillo de la pared, y en la parte inferior, pues como no hay una tapa de ese color, se puede ver entonces la iluminación de la lámpara en color natural. Lo mismo la de acá. Esta luz principal, como lo pueden observar, está muy abajo. La luz muy abajo la voy a subir un poco. Cuando vayan a hacer eso, vayan a planimetría, ubíquense en una vista frontal, y aquí se puede analizar que la luz está muy abajo. Sencillamente subo el bombillo para que me haga la iluminación mucho mejor, y el cono de la luz lo bajo un poco para abarcar más iluminación sobre esa área. Fíjense que entonces a través de esos elementos voy modificando los aspectos del espacio, y estoy generando un ambiente en donde el mueble puede ser un protagonista y me puede incluso dar otras funciones, no solamente en el día, sino también en la noche. A crear un ambiente a ese mueble es importante para decirle a un cliente, bueno, esto es cómo se maneja ese mueble, esta es la manera, esta es la forma. Aquí voy a aumentar un poco más la luz de la lámpara principal hasta que quede en la, digamos, cantidad necesaria que se quiere en ese espacio. Cuando ya esté contento con el ambiente, pues solamente me dedico a colocar los materiales. Sin embargo, quiero aprovechar aquí, por ejemplo, con la lámpara 1, le doy clic derecho y la puedo apagar, turn off. Observen que se apagó la lámpara. Y asimismo puedo hacer con la lámpara 2, y la apago, y el ambiente es otro ambiente diferente a cuando estaban las dos lámparas prendidas. Eso es también con el fin de buscar mayor protagonismo al mueble, ambientarlo un poco más. Aquí todavía falta mucho como para decir que esa sala
va a ser con las condiciones que queremos que tenga. Ahora me voy a poner a colocar materiales. Por ejemplo, voy a utilizar una alfombra en la parte del piso de un tono oscuro. Aquí lo coloco, ahí lo tiene. Si ustedes quieren cambiar esa textura, recuerden ir a Shaders, que tiene que ver con los materiales, y aquí en esta variable puede cambiar la intensidad de la textura, hacerla más fina, bajando este guión y haciendo que el valor sea mínimo para que quede dentro de esa textura o dentro de ese espacio que usted quiere, o busque usted pues el sentido de ese material. Si quiere cambiar el color, aquí en este cuadro lo puede hacer. Por ejemplo, coloquémosle un poquito hacia el tono amarillo ocre, tirando, vamos a aclararlo un poquito más para que no sea tan radical. Eso, por ejemplo, ahí le cambia el color, igual va a retomar la textura que tenía ese material. ¿Listo? Recuerden que no es el ambiente el protagonista, sino el espacio. Y lo que estoy haciendo es dándole mayor importancia al mueble, en este caso, que es esta sala. Voy a colocar en las paredes otro material. Vamos a buscar aquí un material que sea como una especie de estuco o un color, bueno, aquí no aparece, podría ser este, por ejemplo, o pues si no lo hay acá, puedo buscarlo en estos otros elementos. Por ejemplo, voy a colocar este ladrillo blanco sobre la pared. Bueno, aquí parece que no lo asumió, entonces busquemos otro. Aquí este debe ser el material, tampoco. Bueno, entonces pongamos este de aquí. Listo. Este material, por ejemplo, tiene una característica de que es brillante el material, y eso pues no es muy bueno en ciertas circunstancias. Es importante entonces bajar aquí la reflexión. Para eso están estas variables, bajar un poco la reflexión y suavizar. Esto es para suavizar ese elemento. El boom es la textura, y este lo vamos a poner en normal, aquí en la mitad. Entonces fíjense que le voy a disminuir la reflexión para que dé como una sensación mate y no tan brillante como que estaba presentado. Finalmente, el cielo raso. Hay unos materiales aquí que están identificados como si fuera este tipo de elementos. Voy a poner este, por ejemplo, en el cielo raso, y voy creando entonces el espacio como bien lo deseo. Recuerden aquí en Shaders lograr hacer algunas modificaciones en las características del material, en reflexión, brillo, transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos con las ventanas. Vamos a buscar un material de ventanas. Entonces
vamos a ponerle un material un poco digamos mate, puede ser este es otro, por ejemplo, que tiene la luz en el mismo y lo distribuye de tal manera pues que se pueda generar ventaja sobre el espacio. Y vamos a colocar una madera en los marcos de las ventanas. Bien, ahora continuemos con los muebles. Vamos a ponerle también esta madera, vamos a un poco más oscura, digámoslo así, o también una madera que no tenga que no sea pues como parquet, como para piso, sino que sea una madera con una textura, como por ejemplo este. Listo. Recuerden que los cambios se hacen en shaders y aquí se le da protagonismo, por ejemplo, a la textura, se suaviza un poco, se le baja un poco la reflexión y de esa forma pues va teniendo características el material. Busquemos una madera un poco más clara, vamos a ver si está, para que no quede demasiado pesado ese ambiente. Repito, pues aquí la textura la pueden modificar con estos valores, .1 por ejemplo, vamos a bajar aquí 0.1, un poco más la textura, para que se visualice y no quede demasiado grande los valores de esa textura. Muchos de ellos, como vienen hechos en milímetros, entonces se debe colocar el valor de 1 milímetro. Por ejemplo, aquí me falta un 0 y le doy 1 milímetro. Ok, y enter, y va a cambiar entonces, o se va a visualizar mucho más la textura. Para eso son estas variables, repito, que quiere generar un brillo sobre el mueble, pues aumenta por ejemplo la reflexión, suavizar un poco la textura, si usted la quiere un poco más rústica, pues reduce aquí el valor, y si quiere afianzar esa textura, el boom es para eso. Bueno, fíjense que aquí ya hay un brillo en estos espacios, en estos reflejos que se ven de color blanco. Continuemos con la mesa de centro. La voy a colocar en un material oscuro, una madera oscura, y también lo voy a hacer con la base de las lámparas. Y los cojines, para que el ambiente no quede demasiado monocromático, repito, para dar protagonismo más al mueble, voy a colocar este rojo, y ya van identificándose mucho más ese mueble. Y la cubierta puede ser
un mármol, por ejemplo. Vamos a buscar aquí un mármol un poco más oscuro. Este podría ser para esa mesa de centro. Repito, si cambiar aquí, trabajar las variables para que la textura pues se empiece a visualizar, bien sea bajando aquí la línea, esta línea, bajando el porcentaje, o cambiando aquí el valor, por ejemplo, de 0.001, y eso pues me va a llevar a que la textura se mejore. Aumento la reflexión, puedo aumentar un poco la etcétera. Ya cada uno puede tener sus valores de acuerdo a lo que quiere buscar. Y vamos a colocar también en un tono un poco más claro, digamos que en este blanco que está iluminado, a las bases de las lámparas. Vamos a ponerlo aquí, a ver, exacto. Listo. Ya que tengo pues, me falta los guardaescobas y la cenefa, pues vamos a ponerle una madera un poco más clara, puede ser esta. Listo. Bueno, está un poquito más oscura. Listo. Vamos a dejarla ahí. Ya es cuestión de iluminación. Vamos a las luces. Voy a prender las dos lámparas para un poco más de luz al ambiente. Y ahora me voy a dedicar a, por ejemplo, colocarle una figura humana para que se entienda mucho más el ambiente que está ahí. Al colocar la figura humana, miren que no hay una visualización de la misma, repito, puede ser que se haya generado por la escala. Entonces me voy a objetos, aquí está la figura humana, fíjense que está muy pequeñita, y lo que hago es multiplicarla por 1000. En este caso sería 1650 para que retome el valor, el valor de ahí, que sería 0.00165. La muy pequeña, entonces 1.65 multiplicado por 100, perdón, no por 1000, entonces sería 165. Perdón, 165. Ahora sí, muy bien. Ahí sí ya toma la escala, la verdadera. Entonces el múltiplo de todo es 100 por el trabajo del metro. La persona pues quedó en mala posición. Recuerden, la puedo mover a través de estos puntos amarillos, ahí, y los rojos son para escalarla. Entonces no hay que moverlo. La quieren hacer un poquito alta, pues coloquémosle 175 para que quede un poco más alta. Y así va a suceder con todos los elementos que voy a tener aquí. Por ejemplo, voy a colocar un accesorio en la mesa, una lámpara. Seleccionemos aquí
No, una lámpara, más bien coloquemos como un florero, una plantica, por ejemplo esta. La voy a colocar aquí en el medio. Fíjense que es muy pequeña. En los objetos recuerden multiplicarlo en este caso, posiblemente en algunos no, pero no se asusten por eso, sino que determinen que puede ser por el valor que tomamos en SketchUp, o bien de metros o bien de milímetros. Entonces aquí por eso voy a multiplicar por 100, sería 5 el valor. Aquí vamos a cambiarlo por 50, perdón. Y ahí ya tenemos el jarrón de manera proporcional. Bueno, aquí vamos entonces ambientando todo ese espacio y dándole pues protagonismo a estos muebles que son los que supuestamente he diseñado y voy a vender. En las paredes pues hay también unos objetos, por ejemplo vamos a buscar unos cuadros, unas pinturas que tengan por aquí, a ver si lo hay. Estos son muebles, no hay aquí. Aquí hay unos cuadros, por ejemplo voy a seleccionar este cuadro para colocarlo aquí. Nuevamente repito, tengan presente la escala, en este caso sería 24, lo multiplico por 100. Ahora también puedo tomar los puntos magenta para seleccionar. Observen que aquí hay un problema, y es que el material o el objeto está en otro eje. Entonces en el mismo campo de material de objetos también aparecen las variables x, y, z, y usted mire en qué variable se va a girar ese objeto. En este caso no es la x, sino que es la y, pero tengan cuidado cuando hagan el giro de hacerlo de manera correcta, porque puede estar girándolo hacia el revés y no en la posición donde está la imagen. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacerlo. Si hay dificultad todavía en su visualización, recurran a la planimetría y aquí pueden ver el objeto que está en una posición adherida a la pared, por eso no lo visualizo. El punto rojo es para sacarlo y mejorar la posición de esa pintura. Ahí la pueden ver. Repito, los colores magenta son para poder escalar sin necesidad de escribir los valores aquí, lo puedo escalar. Este punto azul es para modificar su posición y vámonos a planta. Si se quiere mostrar o cambiar algún giro, pues entonces están los puntos amarillos para hacer eso. En este caso pues no voy a hacerlo. Ahora bien, quiero colocar este mismo cuadro o otro si se quiere, pero aquí es para hacer el ejercicio. Lo quiero colocar acá, pues le doy botón derecho y le digo duplicar. Nuevamente tomo el punto azul y lo selecciono para ubicarlo en la otra pared. Entonces aquí estarían los dos elementos. Verifiquen por favor que esté bien ubicado
la pintura en su giro. Aquí pues aparentemente está inclinado, pero no, porque es efecto de la misma perspectiva. Los cuadros están bien posicionados. Bueno, de esa manera entonces ustedes lograrán ambientar muchísimo más los objetos. Aquí hay una cortina, por ejemplo. Yo quiero colocar esta cortina en este punto, a esta ventana. Recuerden que en este caso puedo ver que la cortina es demasiado pequeña, repito, porque aparece en décimas, en centímetros. Debo multiplicarlo por 100. Esto me da 240 para que la cortina se ubique. Recuerden también que si no hay una posición correcta, ir a las vistas frontales, buscar dónde está, miren la cortina, y con el punto azul pues voy arrastrándola de tal forma que quede en la posición correcta. Recuerden también que los puntos magenta son para la escala. Hay unos que escalan de forma horizontal, otras de forma vertical, para que lo tengan muy presente. Bueno, voy a poner esto aquí. Ahora voy a hacer algo aquí, por ejemplo. Fíjense que la cortina, bueno, voy aquí a planta, que quedó muy embebida, a sacarlo un poco, ahí, correcto. Y recuerden que el color amarillo es para girarla, ponerlo en posición mucho mejor. Bueno, aquí se giró demasiado. Ahí, listo. Y en la parte superior, si quieren ustedes modificar alguna de estas variables, pues por ejemplo yo quiero agrandarlo en el sentido Y, hacerlo un poco más ancha, pico esta conexión y le doy un valor mayor aquí, por ejemplo 80. Fíjense que entonces se ensancha mucho más la cortina solamente en esa variable. Entonces aquí la voy a modificar un poquito, moviendo y cuadrando pues el valor de esa cortina. Listo. Recuerden también que, por ejemplo, aquí quedó metida sobre el mueble. Se puede girar en la variable. Aquí, por ejemplo, vamos a girarla un poquito. Y sobre, voy a embeberla un poquito más. Bueno, como es demasiado grande, pues va a quedar como lo visualizan ahí. Listo. Ahí tienen entonces la ambientación de esa sala. Igual lo pueden hacer con todo, aumentar un poco una planta, por ejemplo. Falta una plantica, vamos a colocar aquí ya para terminar esto, una planta. Vamos a colocar una de esta, por ejemplo, voy a ponerla por aquí. Bueno, por aquí vamos a poner. Listo. Vamos a darle un valor de unos 70 centímetros. Ahí. Aumentemos un poco más su tamaño. Bueno,
y recuerden ir a la planimetría para ubicar mucho mejor esa planta. Bueno, aquí lo voy a colocar, mover un poco hacia este lado y en alzada pues bajar, hagámoslo así. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Mantiene. Bueno, ustedes lo harán mucho mejor para crear pues un ambiente muy agradable. Listo, muchachos. Finalmente entonces vamos a renderizar. Nuevamente les dije, coloquen valores poco mínimos para que no vaya a haber dificultad en esto. Voy a aumentar un poquito más el renderizado, puede ser a este valor, a 720, y activar un anti-alisado, puede no activar demasiado variables porque va a quedar muy pesado. Y ahora le doy el camino a donde debe llegar todo esto. Bueno, voy a meterla a la carpeta de diplomado mobiliario clase 4 y ahí es donde voy a guardar ese render. Recuerden los 4 momentos que tiene el render: grabarla ojalá en JPG para que no vaya a haber incomodidades al visualizarse. Listo. Bien, va en la tercera parte. Esperemos para terminar. Bueno, listo. Vamos entonces a mirarla. Aquí está. Me salió en extensión para Photoshop, pero repito, importante que ustedes la bajen a JPG y de esa forma puedes lograr visualizar mucho más fácil el render, porque pues tiene su peso. Aquí lo podemos ya mirar el gráfico. Vamos a quitarle esa malla y aquí pueden ver entonces finalmente el render en buena calidad. Bueno, muchachos, deben entonces, recuerden entregar 3 render de ese mueble en la parte interna manejando las luces, y recuerden colocarme el archivo de Atlantis donde se desarrolló esta parte interna. ¿Listo? Muchas gracias.